Vamos a escuchar las razones por las cuales los hijos deben obedecer a los padres. Tercera parte. Las razones por las cuales tienen que obedecer. En realidad son motivaciones para hacerlo, ¿verdad? Leemos. Versículo 6, última parte, dice, porque esto es justo. ¿Qué más vemos? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, lo segundo que vemos es porque es un mandamiento. Y lo tercero lo vemos en el versículo 3. Ahí vemos dos cosas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como todo en este mundo, de donde surge este mandato, la causa por la cual hay que obedecer a los padres, el origen en el que se basa y surge la obediencia es el orden establecido por Dios. Él, Dios, es la causa y el origen de todo, y por lo tanto el origen y el certificado de este mandamiento. ¿De acuerdo? Es de sentido común, pero el origen no es el sentido común, el origen es Dios. Y como Dios es bueno y misericordioso, en el mismo mandato que nos da, nos indica los motivos para obedecerle, o sea, nos motiva para obedecer a los padres. Dios no tendría por qué hacerlo, ¿verdad? Dios es Dios y podría decir, obedece a tus padres y ya está. Sin embargo, y esto es muy interesante porque siempre lo vemos en las Escrituras, Dios no nos quiere como unos esclavos sin entendimiento. Él nos quiere libres para obedecer por amor. Por eso nos explican las razones para hacerlo y también para que los que desobedezcan se queden sin excusas. Primera razón, la vemos ahí subrayada y es porque esto es justo. La obediencia a los padres es algo que es correcto y bueno en sí mismo. Y para explicar esta justicia, Pablo se vuelve al Génesis, que fue lo mismo que hizo cuando quiso explicar la sujeción de la mujer al marido, para decirnos que antes de la caída ya había larga vida sobre la tierra. Obedecer a los padres es lo justo y lo sensato. Oye, ¿cómo puede pensar alguien que la rebelión contra los padres puede ser algo bueno y justo? ¿Verdad? Y sin embargo la sociedad está en ese punto. ¿Cómo es posible que algo tan obvio puede ser desechado? ¿Cómo puede ser que algo tan obvio que incluso se ve en toda la creación, por ejemplo, cuando vemos a los cachorrillos de cualquier especie animal obedeciendo a sus padres, pueda ser algo malo para nuestros hijos? Bueno, ahí está el pecado, ¿no? Que nos hace ver lo que no debemos pensar. Es ridículo, es absurdo, pero sobre todo es muy peligroso desobedecer a los padres y no escucharles. Si esto fuese así, si esto fuese lo normal, la vida sería un caos, que es lo que pretende Satanás con nuestra sociedad y sobre todo en las familias de la Iglesia. Así pues, la obediencia a los padres es justa, y lo es porque es el diseño de Dios para la familia. Si Dios ha puesto autoridades en la sociedad y en la Iglesia, ¿cómo no las iba a poner en la familia? No hay cosa más ridícula que ver a un adolescente despreciando el consejo de su padre y de su madre, ¿no? Padres que han vivido mucho más tiempo que él y, por lo tanto, que saben más de la vida y de sus peligros que el niñato que se les revela. Mira, hijo, incluso aunque se equivoquen, es justo obedecerles porque ellos se han preocupado por ti mientras tú no te sostenías de pie ni sabías defenderte en nada. Es justo honrarles con la obediencia incluso aunque se equivoquen, y te aseguro que será muy difícil que se equivoquen. No puede equivocarse aquel que ha gastado los mejores años de su vida para cuidarte, para limpiarte, para enseñarte, para defenderte, para levantarte, para consolarte, para aguantarte tus quejas y tus desplantes, para sostenerte en los tiempos difíciles, para cubrirte por las noches, quedarse en vela toda una noche mientras dormías porque oía que no respirabas bien. Cuando ya se hacen mayores y no estás bajo su autoridad, puede que ya no acierten como antes. Pero no puede equivocarse alguien que daría su vida por conservar la tuya cuando todavía le quedan los mejores años de su vida por delante. No puede equivocarse. Y si se equivoca, y escucha bien esto, y si se equivoca, tu obediencia le va a hacer rectificar, porque te ama y no te desea ningún mal. ¿Te das cuenta cómo no solo es justo, sino que es sabio? Es cierto que hay límites, ¿no?, a esa obediencia, y luego los veremos.
Pero a excepción de ciertos límites, obedecer a los padres es justo y es sabio porque es el orden de Dios para la familia. Es lo sensato, porque los padres han vivido bastante más tiempo que los hijos y, por lo tanto, saben mejor lo que les conviene y lo que no. La primera razón, porque es justo. La segunda es porque está escrito. Es uno de los mandamientos, dice Pablo. En el 5.º mandamiento, Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y si está escrito que se ha de honrar a los padres con la obediencia, es porque para Dios es muy importante que los hijos obedezcan. Por eso antes hemos dicho que obedecer, entre otras cosas, es honrar. Obedecer es honrar. Y es que la obediencia sin honra no es obediencia bíblica. Y al igual que lo dijimos en el sometimiento de la mujer al marido, que su sujeción ha de ser voluntaria y con honra, si no, no es sumisión bíblica, con la obediencia de los hijos pasa igual. La obediencia sin honra no es obediencia, no es verdadera obediencia. Obedecer porque no tienes más remedio que hacerlo, u obedecer irrespetuosamente a tus padres, eso no es obediencia para Dios. Por eso este mandamiento, el 5.º, habla de la honra. Y otra cosa más que nos enseña esta referencia a los 10 mandamientos, y es la siguiente. Fíjate si es importante que honres a tus padres con tu obediencia, que es uno de los 10 mandamientos. Para Dios es tan serio matar como desobedecer a tus padres. No nos damos cuenta de esto. No hay nada nuevo en los 10 mandamientos. Antes de su promulgación siempre había sido incorrecto desobedecer a los padres, ¿no? Igual que matar, que robar, que cometer adulterio. Al igual que esto, la desobediencia que trae deshonra a los padres siempre había sido algo despreciable para Dios. Por lo tanto, el origen, la razón por la que hay que obedecer a los padres no es la publicación de los 10 mandamientos. El propósito de los 10 mandamientos es que estos quedasen grabados en la memoria del pueblo y de esa manera no se olvidaran de ellos jamás. Pero el origen, la razón del mandamiento es anterior. Está escrito, sí, está escrito porque lo que está escrito ahí es el mismo carácter de Dios. Así que la primera razón es porque es justo, la segunda porque está escrito, y está escrito porque es el carácter de Dios, y la tercera razón la vemos en el versículo 3. Tercera razón, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien, la tercera razón que Pablo nos da es que este mandamiento viene con promesa, concretamente con 2 promesas. El significado original de estas 2 promesas para los hijos de Israel era el siguiente: que si ellos cumplían con los 10 mandamientos, especialmente con este de honrar a los padres, algo que por otra parte ya sabían, pero que ahora tenían por escrito, Dios se comprometía a que les iría bien en la nueva tierra que les había dado y que ese tiempo en el que vivirían allí sería largo y de grande bendición. ¿Qué significa esto hoy? ¿Que si soy un hijo responsable y obedezco a mis padres me irá bien y viviré muchos años? Vamos a verlo. La primera promesa es para que te vaya bien. Para aquellos hijos que obedezcan a sus padres con respeto y consideración, con honra y con dignidad, Dios les recuerda algo de sentido común que yo voy a intentar explicar: que les irá bien. Esta es una promesa de bendición de Dios para los hijos obedientes. Puede que no les vaya como a ellos les gustaría que les fuese. A nadie nos va como nos gustaría que nos fuese. Pero esto no significa que sería lo mejor para nosotros. Eso que nos gustaría que ocurriera no significa eso. Lo mejor para nosotros siempre es estar bajo la atenta mirada de Dios y su bendición, aunque nos parezca que todo es mejorable. Y claro, todo es mejorable. ¿Cómo no va a ser mejorable si vivimos en un mundo caído? Pero precisamente por eso, porque vivimos en un mundo caído, necesitamos disciplina y pruebas. Porque si no, ¿cómo alzaré mis ojos a los montes? ¿Y cómo me podré preguntar
¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y cómo podré responderme que mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra? Las pruebas son necesarias porque, si no, pienso que todo es gracias a mí y desde luego no voy a elevar mis ojos a los montes. Las pruebas son necesarias para forjar mi fe, para que, sometida a prueba nuestra fe, una fe que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que, sometida a prueba nuestra fe, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La primera promesa, pues, es para que te vaya bien. La segunda promesa, para que seas de larga vida sobre la tierra. Bien, es evidente que Dios no está prometiendo en muchos años a aquellos que obedezcan a sus padres. Sin embargo, yo quiero explicar algo muy sencillo. Mirad, el hecho de obedecer a tus padres seguro que hace que vivas muchos años más y mejores de los que vivirías si no le obedeces a los padres. Conozco casos muy cercanos en los que, si el hijo hubiese estado sometido a la obediencia de sus padres, además de vivir una vida de muchísima más bendición de la que tuvo y que le dio al resto de sus hermanos, no hubieran muerto prematuramente por enfermedades que se derivaron de su mala vida, de su vida de desobediencia a los padres. Así que sí, yo doy testimonio de que estas dos promesas son ciertas, aunque solo sea porque Dios usa el sentido común para bendecir.